Reciban el shalom, sean bendecidos. Esta palabra, que es la palabra del Eterno, que trae en esta noche para ustedes, es una palabra muy especial. Ya en sus propósitos el Padre estaba diseñando esto para ustedes. Vamos a hablar en esta noche de algo muy importante, ¿sí? Que está asociado con la identidad, ¿sí? Gracias. Muchas veces y por generaciones se ha a veces estado perdiendo el concepto de quiénes somos verdaderamente como hijos del Eterno. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto, bien. Pero durante varias generaciones nos hemos olvidado del diseño del Padre para con nosotros. Y el diseño del Padre es que nosotros seamos una sombra de su imagen. En hebreo la palabra sombra es tzel, y tzel significa la proyección. Cuando el Eterno, Elohim, que significa Señor, creó al hombre, a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, la gloria que los revestía, que los hacía a la imagen del Creador, se perdió. Y cuando nació Caín, Abel y las generaciones futuras, ya no nacieron conforme a la imagen del Creador, nacieron conforme a la imagen de sus padres, de Adán y de Eva. Así que imagínense que por generaciones hemos perdido la esencia del Eterno en nosotros, hasta que entendemos que Yeshua, que significa salvación en hebreo, que es el nombre por sobre todo nombre dado a los hombres, que es el nombre que le dio, ¿no es cierto?, el Eterno, su Padre, y que fue pronunciado en la tierra, en Israel, por un ángel, Gabriel, y le dijo a Miriam, digamos, o a María: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, que significa salvación, porque Él salvará al pueblo. ¿Sí? Así que cuando me escuchen hablar de Yeshua, sepan que es nuestro amado, nuestro Mesías, nuestro Salvador. ¿Amén? Muy bien. Bueno, vamos a ver por qué. Pasamos a la diapositiva que sigue. Tenemos que volver al diseño original. Porque es importante volver otra vez a entender quiénes somos nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que se fue estado perdiendo? ¿Qué es lo que las interpretaciones en las escrituras hicieron que nosotros y en los manuscritos perdiéramos el verdadero sentido? No sé si ustedes sabían que lamentablemente la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, o en realidad Pacto Renovado, se modificaron muchos de los escritos y los copistas lo que hicieron fueron cambiar los manuscritos al beneficio propio. De hecho, hoy día se reconoce que hay añadidos escriturales que no son de los originales. ¿Ok? Vamos a la diapositiva que sigue. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo, el clero católico, las doctrinas de hombres, las malas traducciones quisieron borrar y silenciar para siempre? La Torá. ¿Quién sabe qué es la Torá? Bien, muy bien. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando nos referimos a Torá, significan estos 5 para no estar nombrándolos, ¿ok? En hebreo. Y los tiempos. Quiso cambiar la Torá y los tiempos. Ahora vamos a ver por qué. Quiso cambiar la perpetuidad del calendario eterno. ¿Ustedes sabían que en las escrituras hay un calendario? ¿Ustedes sabían que acá está escrito el calendario del Creador? Desde el momento en que fue establecido, y que es muy distinto a nuestro calendario solar, y es lunisolar, y que los meses e inicios de cada mes son diferentes a los que nosotros tenemos. Así como los días. ¿Ustedes sabían que hoy es sábado?
el Shabbat comienza al atardecer, en la caída del sol, y termina el sábado al atardecer, a la caída del sol, así como cada día. Pero todo esto lo vamos a ver el próximo domingo de la otra semana. Y tenemos que también quiso abolir las fiestas asignadas, algo tan importante donde nosotros tenemos demasiado para festejar y lamentablemente no lo estamos haciendo. También quiso establecer una desconexión en la Biblia. Y esa desconexión es ese papel que ustedes tienen en el medio, que lo llaman Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién sabe qué significa testamento? Si nos ponemos en frío, ¿qué es un testamento? Cuando alguien muere, ¿no? Alguien muere, ¿y quiénes leen el testamento? Los que quedaron vivos y leen el testamento de aquel que murió. Ahora nosotros, ¿tenemos un Dios vivo o un Dios muerto? Él está vivo. Yeshua resucitó de los muertos para gloria del Padre. Entonces, no podemos decir que es antiguo ni es Nuevo Testamento, sino que es un antiguo pacto y el pacto renovado. Porque en Yeshua el pacto se renovó. ¿Está bien? Otras cosas que nos quisieron cambiar fue el occidentalizar la palabra del Eterno. Ustedes van a ver ahí que está lo que se llama el tetragramatón, que es Yod Hei Vav Hei en hebreo, que la posible interpretación, porque el hebreo no tiene vocales, sería Yahweh o Yahvé, ¿sí? El nombre del Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir que quisieron occidentalizar? Que tratamos de entender las Escrituras con una mente occidental, como nosotros, que vivimos en el occidente. Pero la Escritura fue escrito en el oriente. Una cultura diferente, tradiciones diferentes, modismos diferentes. Entonces tratamos de entenderla con nuestra vida cotidiana. Ahora es imposible, porque para eso necesitamos estudiar historia y entender el contexto en el que fue escrito. Por eso muchas malas interpretaciones. Muy bien, pasamos a la que sigue. Ahora, ¿a qué se compara la Torá, la palabra o la Tanaj, que es toda la escritura completa? Se compara a una de las letras en hebreo, que es la letra Het. La letra Het es la letra número 8. ¿Sabían que cada letra en el Alefbet tiene un número? Y esta corresponde a un significado. Así como en el hebreo moderno está el paleohebreo, que nos habla y nos describe lo que significa. Así que imagínense si pudiéramos agarrar palabra por palabra y tratar de interpretar todo lo que el Padre está diciendo con cada una de las letras. Es una riqueza absoluta. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra, la Torá? Esta letra Het significa defensa, muro, cerco, protección, separación, retomar y también significa Torá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros obedecemos las Escrituras, el Padre nos protege con un cerco de protección. Por eso se compara a la Torá como un muro. Por eso viene la serpiente y no nos puede envenenar. Porque la obediencia a las Escrituras es el cerco de protección que impide que el enemigo me ataque, ¿ok? Entonces, el obedecer a los estatutos, a los decretos y a la Escritura es la protección que tenemos. Y también es llamada la letra de la vida y está ligada a la protección de Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Muy bien, Yeshua. Yeshua es el verbo. Y Él, por eso, como Él es el verbo, Él es la vida. Amén. Muy bien, pasamos a la diapositiva que sigue. ¿Por qué es importante ser entendidos en los tiempos? Vamos a tratar de quitarnos pensamientos o a veces enseñanzas equivocadas que vinieron de generación en generación y que
no fueron correctas en realidad. Bueno, vamos a tratar de entender por qué. Fíjense esta profecía en el libro de Daniel 7:25. Cuando se refiere a él, está hablando del enemigo. Y él, el enemigo, proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos, los moed y la ley. Cuando se refiere a la ley, se está refiriendo a la Torá, los 5 libros. Ahora vamos a explicar la diferencia entre ley oral y la ley escrita. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y la mitad de tiempo. ¿Ustedes sabían que ese tiempo es ahora? Lamentablemente hemos estado viviendo, interpretando muchas veces cosas que no estaban de acuerdo al diseño original. Por eso es importante volver a las raíces hebreas, leer las escrituras y limpiarla de toda doctrina que no sea propiamente del Eterno, ¿ok? Del Espíritu, del Ruach. Entonces, vamos a ver a la que sigue. Este es el versículo que nos va a acompañar durante esta predicación y es el libro de Ezequiel 11:19. Muy conocida por todos ustedes. Les daré otro corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, quitaré del cuerpo el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, para que anden según mis leyes, observen mis decretos, los pongan por obra. Entonces, o sea, hay una condición. Si hacen esto, ellos serán mi pueblo, yo seré su Elohim, su Dios, pero haré que recaiga sobre sus cabezas la conducta de aquellos cuyo corazón anda tras sus cosas detestables y abominaciones, dice Adonai Yahweh. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está hablando este texto? Bien, casi siempre asociamos este texto al Shavuot. El Shavuot es la fiesta en Pentecostés. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 2, donde vino el Espíritu, las lenguas como de fuego, empezaron a hablar en lenguas. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces toman este texto y dicen, bueno, para que anden según mis leyes. Tiene que ver, es cierto, y aún hay mayores profundidades en la interpretación de este texto. Nos está diciendo que va a quitar, que no quiere decir arrancar, ahora lo vamos a ver en el original, sino significa renovar. Va a renovar nuestro corazón y va a poner un corazón de carne y va a quitar lo que estaba duro, lo que es de piedra, porque Él es nuestro alfarero. Él toma nuestra vasija, le echa agua, otra vez vuelve a humedecerla y otra vez nos vuelve a formar. Amén. Pasamos a la que sigue. Ahí tenemos, para que recordemos, Hechos capítulo 2. El mismo texto en otro libro, Ezequiel 36. Mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue tremendo. Ya en ese tiempo fue profanado. ¿Cuántas veces me incluyo, he nombrado el nombre incorrecto del Eterno, ¿no es cierto? Sabiendo que en realidad el nombre, por sobre todo nombre, es Yeshua. Lo hemos nombrado como Jesús, que en realidad los nombres no se traducen. Si yo, que me llamo Victoria, me voy a otro país, mi documento va a ser exactamente igual y no se va a cambiar mi nombre, ¿ok? Y menos el nombre del Salvador, que es el nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿tiene poder el nombre de Jesús? Seguramente ha hecho muchos milagros, maravillas, por amor lo ha hecho. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que volvamos al diseño original. Su nombre tiene poder y en Él hay salvación. En Yeshua está inscrito el nombre del Padre, Yod Hei Vav Hei. Por eso es importante que lo nombremos como Él se merece, para no profanar su nombre. En medio de las cuales ustedes lo profanaron, sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai. Yo los tomaré de las naciones, los reuniré de todos los países y los traeré a la propia tierra.
Entonces esparciré agua pura y serán purificados de las impurezas, los purificaré de todos sus ídolos. Está hablando del poder de Yeshua, que Él es el agua de la vida, y está hablando de que va a unificar las casas y la dispersión de todo el pueblo. En la Escritura está muy claro de la dispersión que sufrió el pueblo de Israel y cómo nosotros en distintas naciones hemos estado dispersos. Pero es tiempo de volver a unificarnos. Tenemos que ser un solo pueblo. Porque la esposa es una sola. No va a venir a buscar a muchas. Es una. Amén. Muy bien, pasamos a la que sigue. Les daré un corazón nuevo, que significa reconstruir, rejuvenecer. Viene de la palabra hadash, ¿sí? Y pondré un espíritu nuevo, también rejuvenecido. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré mi ruaj dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y estatutos. Acá la mayoría de las personas nos suena un poco medio mala palabra ley, porque ley es como algo gravoso, algo pesado, algo como que... Pero ¿ustedes sabían lo que significa ley? Cuando hablamos de ley significa instrucciones. ¿Qué quiere decir entonces? Instrucciones. La ley es la Torá. Cuando nos habla la palabra de leyes, decretos, se está refiriendo a todos aquellos que están escritos en los 5 primeros libros. Y estos son las instrucciones para nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra función? Guardar los decretos y los preceptos, que los pongamos en práctica, y habitarán en la tierra que le di a sus padres. ¿Cuál es la tierra que el Eterno tiene por herencia para aquellos que son sus hijos? Muy bien, es Israel. Esa es la tierra y ese es el regalo que tenemos. Hoy día la tierra... hay guerras, muchos no están creyendo en el verdadero eterno, pero esa es la promesa que el Padre nos dio en sus Escrituras. Amén. Muy bien, vamos a la diapositiva. ¿Qué vamos a ver acá? Esto voy a tratar de ser sintética porque es muy amplio y el otro domingo van a tener que venir el que quiera aprender más. Las fiestas del Señor. A ver, ¿cuántas fiestas están escritas en la Escritura? ¿Cuántas hay? A ver. Muy bien, 7. 7, el número perfecto. ¿Saben cómo se llama ese candelabro? Menorá. La menorá es un candelabro de 7 brazos que fue entregado a Moisés. Y fue dado del Padre un diseño celestial y fue labrado a martillo en la tierra. Esto lo vamos a encontrar en toda la Escritura. La menorá la volvemos a encontrar en Apocalipsis. Vamos a ver muchísimas veces este diseño y todas las interpretaciones que tiene. Primero, la menorá representa un árbol. ¿Ven que tiene los brazos? Parecen ramas. Es el árbol del olivo. El árbol del olivo es el árbol del aceite. Y este árbol lo que caracteriza es que da un fruto, que es lo que nos permite entregar el aceite que era para las luminarias. Para que cada una de esas copas sea encendida, necesitaba el aceite machacado del olivo. Y los sacerdotes las encendían con el aceite machacado prensado de la primer prensa. ¿Y por qué es importante? Porque el olivo representa a Israel. Por eso es tan importante que yo entienda el diseño que el Padre tiene, un mandamiento, y todos sus mandamientos y sus pactos son con un solo pueblo, Israel. Si yo no me siento parte de Israel, no tengo convenio.
no tengo pacto y no tengo herencia. Entonces, si entendemos que yo tengo que ser machacada como un olivo, esas situaciones difíciles, dolorosas, son las que hacen que obedeciendo al Padre yo pueda dar luz. Porque ¿cuál es la función del aceite? Dar luz, porque es una lámpara que ilumina, ¿no es cierto?, el incensario y ilumina las mesas de los panes. Entonces, punto número 3, la menorá significa también Yeshua, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz y Él es perfecto. Por eso el número 7 representa también la zarza ardiente cuando se le presenta a Moisés. Y como dijimos, representa a Israel. Y como vimos, 7 fiestas en Levítico 23. Casi todos celebramos las primeras, la primera y la cuarta, ¿no? Pero todas las demás como que se pasan de largo. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Cada una de esas 7 las vamos a ver el próximo domingo, pero les quiero comentar que las primeras 4 ya tuvieron cumplimiento en Yeshua y las seguimos celebrando y está perfecto. Pero ¿qué pasa con las otras 3? Porque la menorá tiene un eje central y 3 brazos para cada lado. ¿Qué pasa con trompetas, perdón y tabernáculos? Son fiestas que serán las fiestas en las que Yeshua va a venir por su pueblo. Así que son fiestas que no tuvieron cumplimiento, son sombra de lo que ha de venir y con más razón debemos celebrarlas. Amén. De hecho dice la Torá que son estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Amén. Bien, al lado que tenemos la entrega de las 2 tablas. ¿Saben ustedes qué fue básicamente lo que estuvo pasando, no? A ver, ¿quién se acuerda cómo fue el tema de la entrega de las 2 tablas? Recuerden un poquito. ¿Cuántas veces se entregó las tablas? 2 veces, muy bien. La primera vez, el Señor se las entregó de piedra de zafiro, escrito con las manos del Eterno. Y Moisés las rompió porque vio al pueblo desobedeciendo y adorando al becerro de oro. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y las segundas tablas fueron de piedra natural, pero también escritas con la mano del Eterno. Ahora, ¿por qué las primeras fueron rotas y las segundas no? Porque nos está hablando de Yeshua. Yeshua, desde lo celestial, como piedra viva, fue quebrado por nosotros, pero vino a renovar por segunda vez las tablas y el cumplimiento de los 10 mandamientos sigue vigente con él. Ahora, tenemos un tema acá. ¿Qué pasa con la número 4? ¿Quién sabe cuál es el mandamiento número 4? Respetar el Shabbat. Lo vamos a ver más adelante, lo dejo ahí picando. Vamos a la que sigue. Muy bien. Jeremías 31:31. Otra vez volvemos a leerlo. Esta será mi alianza que haré con la casa de Israel. Pondré mi Torá en su interior. Ahora están entendiendo a qué Torá se está refiriendo también. O sea, a las tablas de la ley, que no solo son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la síntesis de los 5 libros, ¿ok? Porque tenemos 10. Los primeros 6 están escritos para el prójimo.
Y los últimos 4 están escritos para mi relación con el Eterno. Por eso Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume toda la ley y los profetas. Tan simple como son los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos es la síntesis de los 5 libros de la Escritura, ¿ok? Entonces, cuando dice que hay una alianza, ¿qué será la palabra alianza? Ahora vamos a ver la diapositiva que sigue. La palabra alianza significa pacto. Hay un pacto, una alianza, que significa brit. Una alianza es un acuerdo entre 2 partes, ¿sí? Que envuelve responsabilidades, derechos, y ambas partes aceptan obligaciones y beneficios. Entonces, el Padre, cuando entregó las tablas en el monte Sinaí a Moisés, lo que estaba haciendo era entregar el contrato matrimonial entre el pueblo Israel y él mismo. Amén. Entonces, ¿qué es la Torá? El contrato matrimonial es nuestro pacto, es la alianza. Cuando entendamos esto, nuestra perspectiva va a cambiar en muchas cosas. Amén. Pero todo pacto requiere de bendiciones y de maldiciones. ¿Qué pasa si obedecemos? A ver la diapositiva que sigue. Es largo, lo pueden leer en sus casas, pero tenemos, si escuchas lo que Yahweh tu Elohim te dice y obedeces todos mis mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra. Todas las siguientes bendiciones serán tuyas si haces lo que Yahweh te dice. En otras palabras, hay una condición. El pacto tiene condiciones, ¿ok? Una bendición sobre ti la ciudad, sobre ti el campo, sobre tu fruto, sobre tu trabajo, sobre tu vida en general y un montón de aplicaciones que tienen para nosotros. Vamos a la que sigue. ¿Pero qué pasa si desobedecemos? Todo lo contrario. Si rehusamos prestar atención y no observamos y no obedecemos los mandamientos, entonces habrá maldición sobre ti la ciudad, sobre el campo, sobre tu cesta, sobre tu cuerpo, vendrán enfermedades, etcétera, etcétera. Hoy día vemos mucho pueblo que está enfermo, que está en debilidades, y nos olvidamos de que la causa número 1 es que no estamos obedeciendo. Amén. Pasamos a la que sigue. Ahora, muchos dirán, bueno, yo puedo decir que soy como Israel, pero ahí nomás, porque no me siento tan así. Ahora, ¿qué dice la Escritura en base a eso? Porque muchos dicen, yo soy gentil. Pero, ¿ustedes saben lo que significa ser gentil? Vamos a ver. Recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos, por aquellos que por una simple operación son llamados circuncisos, en aquel tiempo no tenían Mesías. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza, sin Elohim, pero ahora ustedes que estaban lejos han sido acercados. ¿Por medio de quién? De Yeshua, del derramamiento de sangre. Entonces, todos nosotros que éramos gentiles, que no nacimos en Israel, que no teníamos pacto, que no teníamos posibilidad, porque la realidad es que el Señor hizo un pacto con Israel. Pero cuando vino Yeshua a morir por nosotros, vino a morir por todos, tanto el pueblo de Israel como los que no eran. ¿Para qué?
para que nosotros podamos ser injertados en el buen olivo. ¿Y quién era el buen olivo? La menorá y Yeshua. Exacto, es Israel. Entonces, si el Señor hizo pacto con Israel, yo tengo que ser Israel, porque si no soy Israel, no tengo pacto. Y si no tengo alianza, no tengo convenio, entonces soy un gentil. Vamos a ver a la que sigue. ¿Qué quiere decir ser un gentil? Seguimos un poquito más. Porque Él mismo es nuestro Shalom, nos ha hecho a ambos pueblos uno. ¿A qué pueblos? A ambos pueblos. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. A los gentiles que no eran nada, los ha atraído, los ha injertado y nos ha hecho uno y ha derrumbado ese muro que nos dividía. Ya no son extranjeros ni desconocidos, son conciudadanos del pueblo de Yahweh, miembros de la misma familia. ¿Y cuál es la familia? Israel. ¿Está bien? Fíjense cómo ahí vemos el ejemplo de una rama que es cortada. Por eso Pablo habla de contranaturaleza. ¿Saben por qué dice que es contranaturaleza, que fuimos injertados? Porque en realidad es al revés. La rama del buen olivo se saca y se pone en el olivo que es silvestre. No la rama del olivo silvestre en un olivo bueno. Pero esto es contranaturaleza. Y el Señor tuvo tanta misericordia que hizo eso por amor a nosotros. Amén. Vamos a la que sigue. Entonces, para entender qué es ser un gentil, viene la palabra goy, y gentiles es goim, ¿sí? Que era utilizado para los judíos, en realidad para referirse a aquellos que habían nacido en la nación. Pero adivinen qué, también gentil significa sin pacto. Aquellos, y es cierto, si no nacimos en Israel no teníamos pacto, no teníamos herencia. Entonces, a ver, levante la mano. ¿Quién se quiere sentir un gentil hoy? ¿Quién se quiere sentir Israel? Y yo quiero tener convenio con el Eterno. Amén. Vamos con la que sigue. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cuál era el diseño del Padre en un pueblo que Él eligió? Y para eso tenemos que entenderlo desde Abraham, nuestros patriarcas. ¿Cuántos patriarcas tenemos? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuántas matriarcas tenemos? Más. ¿Sí? Bueno, ahora las vamos a ver. Pasamos a la que sigue. Entonces, Dios llama a Abraham, primero sin H, porque hasta ahora no tuvo el encuentro. Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, de la tierra natal, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, degradaré a los que te maldigan, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Bien, este pacto era para la nación de Israel. Ahora, ¿saben qué quiere decir cuando dice te bendeciré y engrandeceré tu nombre? Viene también de un escrito de los originales de la palabra inebrejú, que significa serán en ti injertadas todas las familias de la tierra. Ya estaba escrito en los originales. Serán en ti injertadas. En el pacto, el Padre ya estaba hablando del convenio con un pueblo especial donde serían añadidos muchos a ese pacto. Amén. Entonces, vamos a ver a la que sigue. Entonces, Génesis 14:13. Uno de los que habían escapado le informó todo esto al Abraham, el hebreo. La primera vez que aparece en las Escrituras la palabra hebreo es acá, Génesis 14:13. Hebreo nosotros lo asociamos con el idioma, ¿no? El idioma hebreo. ¿Pero qué quiere decir hebreo? Bueno, hebreo quiere decir, viene del
del hebreo ivrit, ¿sí? Ivrit, que significa cruzar, cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado. ¿Ustedes sabían que en las escrituras hay patrones? Hay patrones, o sea, son, digamos, determinados acontecimientos que se suscitan en distintos momentos. Esos patrones los encontramos en las palabras como ivrit. Abraham cruzó al otro lado. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. El pueblo cruzó el Jordán. El pueblo cruzó, ¿no es cierto? ¿Quién más? Jacob cruzó para encontrarse con el Eterno. Siempre que hay un cruce de mar, significa un encuentro o dejar lo que estaba atrás y pasar a un nuevo nivel. Entonces, muchos de nosotros dejamos Egipto atrás, cruzamos el río, el mar, y nos quedamos eternamente siendo hebreos. Pero pocos terminan siendo Israel. Es el mismo proceso que arrancar o cortar la rama del árbol silvestre y pasar el proceso hasta ser injertado en nuestra identidad como Israel. Entonces, muchos nos quedamos acá, que nos quedamos, cruzamos, tenemos un encuentro con el Eterno y nos quedamos ahí para siempre. Pero hay mucho más. Vamos a la que sigue. Entonces, en Éxodo 19:5 vemos, si ustedes prestan atención a lo que yo les digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Si vosotros sois de Yeshua, linaje de Abraham somos. ¿De qué linaje se está refiriendo? Con la promesa que acabamos de leer. Amén. Muy bien, la que sigue. Entonces, acá tenemos el encuentro con Jacob. ¿Se acuerdan qué había pasado? Está Jacob muy preocupado porque Saúl lo está persiguiendo, lo quiere matar. Lo quiere matar, quiere tomar venganza por haberse llevado la primogenitura. Entonces Jacob lo que hace es cruza el vado y tiene un encuentro con el Eterno, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese momento? Lucha, dice la palabra, con el ángel y vence. Y a Jacob le es cambiado el nombre y a través de este encuentro comienza la nación de Israel. ¿Saben por qué le tocó el encaje del muslo? Porque la mayoría dice, ¿por qué lo hizo cojear al final? El encaje del muslo viene de la palabra sharek y es la zona en donde también se le llama, donde está la simiente, donde están las generaciones. En esta zona se ponía la mano. ¿Recuerdan a Abraham cuando envió al criado a buscar esposa para Isaac? Que le dijo, prométeme. Y puso la mano en sus muslos. Y decimos, ¿por qué hizo? Bueno, antiguamente en el Medio Oriente, poner la mano en el muslo es una forma de pacto que se hacía, que se juraba por la propia vida si no se cumplía con lo establecido. En este caso, el Eterno quebró el encaje de su muslo y lo que hizo fue un pacto tan perpetuo que toda su vida caminó con ese pacto a cuestas, de tal forma que su simiente fue transformada por el poder y su nombre fue cambiado a Israel. Amén. Vamos a la que sigue. ¿Y por qué le puso Israel? ¿Alguno se lo preguntó? ¿Por qué no le puso otro nombre? Porque ya estaban sus designios. Israel está escrito Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Cada letra es un número. Cada número se suman entre sí. Y esa gematría que da
5, 4, 1, sumado entre sí, da 10. Y 10 significa completo. Por lo tanto, en Israel está la completud de la amada. Es la esposa completa. Amén. Y le puso Israel. Is, varón. ¿Sí? Ra ha visto a Dios. Varón que ha visto a Dios. Eso significa Israel. Si nosotros hemos visto al Eterno, si nosotros le hemos conocido, entonces, ¿cuánto más necesitamos entender que somos Israel? Posee una sumatoria, como dijimos, de 541. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y esto es para volar cerebros. Miren esto. Cada letra de la palabra Israel son las iniciales de los patriarcas y matriarcas. Es impresionante. Tenemos en la Aleph, Abraham, en la Yod, Isaac y Jacob, en la Shin, Sara, en la Resh, Rebeca y Raquel, y en la Lamed, Lea, los 3 patriarcas y las 4 matriarcas. ¿No es impresionante? El nombre de Israel está establecido ya con toda la genealogía. O sea, el Padre no se le escapa nada, todo lo hace perfecto. Y cuando aprendemos a estudiar las Escrituras, encontramos estas perlas que son impresionantes. Amén. Amén. Pasamos a la que sigue. Entonces, ¿cuál fue el diseño del Padre? Tener un pueblo apartado y santo. Pero, ¿qué pasó? La palabra en ningún momento nos habla de 2 pueblos que estén en pacto, sino que nos habla de uno. Así que no podemos decir la iglesia de Cristo, Israel, la iglesia tal y la otra iglesia. Hay un solo pueblo. El nombre eclesía en griego, que sería iglesia, en realidad es la palabra keilá y no está escrito en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, estaba escrito mucho antes. Estaba escrito desde el momento en que, acá lo vemos, Moisés comienza a hablar al pueblo. Génesis 35. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero, multiplícate, naciones. Esta es la parte de Abraham. Una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti. Entonces la palabra es Cajal, asamblea, Keilah, congregación. Así que desde ese momento que habló con Abraham, ya estaba el diseño de un pueblo que se congregaba. ¿Ven? Muy bien, pasamos al que sigue. Ahí lo tenemos, Cajal, que significa asamblea, compañía, concurrencia. Vemos el versículo y nos recordamos el momento en que todo el pueblo estaba reunido en el monte Sinaí para recibir la Torá. Eso ya es una Keilah, eso ya es una congregación. Así que la iglesia nunca nació en el Pentecostés. La congregación nació en el monte Sinaí en la entrega de la Torá. Amén. Muy bien, pasamos a la que sigue. Entonces dice, de Israel salen 12 tribus. Entonces tenemos a Jacob, tuvo 12 hijos. Son 12 tribus, ¿ok? De los cuales después hay un cambio. José pasa por Efraín y Manashe, que son los hijos. ¿Por qué es importante entender esto? Más allá de que estas 12 tribus conformen a Israel,
mi identidad como el pueblo debe estar basado en que yo entonces debo ser parte de Israel para ser su pueblo. Muchos de nosotros somos partes aún de los extranjeros dispersos. ¿Quién sabe que muchos de nosotros no seamos de estos, ¿no es cierto?, descendientes de los dispersos del pueblo que salieron por las guerras y por distintos problemas. Y si no lo somos, también el Padre nos llama a ser Israel. Ahora, ¿a qué Israel nos estamos refiriendo? Acá está el tema. ¿A la Israel natural o la Israel espiritual? Porque empiezan, no, pero yo soy la Israel espiritual. Bueno, quiero decirles que la palabra en ningún momento habla de Israel espiritual. Si no, volvemos a dividir dos pueblos. Estamos diciendo Israel natural, Israel espiritual. Hay una sola, la esposa es una. El Señor va a venir a buscar a su amada y no hay dos pueblos. Los únicos dos pueblos que se dividieron fueron el mismo Israel, que se dividió en dos, en la casa del norte y la casa del sur. Ahora lo vamos a ver, pero sigue siendo Israel, ¿ok? Entonces, vemos que por mucho tiempo la teología del reemplazo ha enseñado que Israel culminó en el día de Pentecostés y que Dios terminó su plan con el pueblo y dijo, bueno, ahora la iglesia reemplaza al pueblo de Dios, que es la Israel espiritual. ¿Ustedes creen esto? No es posible. Después de todo lo que estuvimos leyendo, contradeciría las escrituras, ¿o no? Sería contrariamente opuesto. Amén. Pasamos a la que sigue. Por lo tanto, somos entonces Israel una sola. La que sigue. Ahí estamos. ¿Qué dijo Yeshua? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá es el chan. Otra versión que dijo, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Chan. Entonces, ¿a quién vino a buscar el Señor? A Israel. Cuando yo reconozco que soy hijo del Eterno y tengo convenio y hago pacto con Él, entonces paso a ser parte de Israel. Exacto, amén. Por lo tanto, Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, vamos a la que sigue. Entonces, ¿quiénes serían esas? Para entender un poco más, vemos que las tribus eran 12, un repasito así por arriba, vemos las piedras, como si fuera el pectoral, la distribución de las tribus en el campamento, los emblemas. Es impresionante cuando empezamos a estudiar la revelación de las tribus y ver que también cada 3 tribus había un estandarte que era un rostro. Y ese rostro es el rostro que representa en los profetas al rostro del Eterno. El rostro de águila, rostro de león, el rostro de hombre y el rostro de buey. Así que en estos 4 rostros están las 12 tribus. Estas 12 tribus también son los 12 meses del año, del calendario bíblico. Lo vamos a ver la próxima. Muy bien. Moisés en el monte Sinaí entonces. ¿Qué fue entregado, dijimos? Bueno, las 2 tablas. ¿Pero qué representan las 2 tablas? La síntesis de, muy bien, la Torá, los 5 libros. Muy bien. Eso fue lo que fue entregado. Se entregó y se enseñó todos los estatutos y decretos que el Padre quiso poner a su pueblo para que el pueblo sea entendido y ame al Señor en todas las cosas. Amén. Entonces, muy bien, vamos a la que sigue. Muy bien, acá vemos que en este acuerdo las 2 tablas fueron escritos por la mano de Dios. Esto un poquito ya lo habíamos visto. ¿Y se acuerdan lo que había pasado al principio?
estaba el pueblo. Él subió, estuvo 40 días. El pueblo pensó que Moisés había muerto, así que decidieron bajar, decidieron quedarse ahí, decidieron hacer un becerro de oro y adorarlo. En ese momento, Moisés se enojó. ¿Y saben por qué? Porque él venía a traer el acta matrimonial. Él venía a traer el convenio entre el Eterno y su pueblo. Y cuando vio que esta idolatría estaba siendo en exceso, la rompió como testigo. Porque dijo, yo no puedo atestiguar la relación del Padre con el pueblo si el pueblo está fornicando. Ahora vamos a ver por qué pasó esto. Vamos a la que sigue. ¿Por qué pasó esto? Porque hay un diseño en lo que se llama la ketubá. ¿Qué es la ketubá? El compromiso matrimonial, el certificado de matrimonio. ¿Y cómo era en la antigüedad un certificado de matrimonio? Bueno, un certificado de matrimonio se establecía en uno de los 7 pasos que hay en una boda hebrea, de los cuales hay 2 etapas. ¿Sí? Vamos a la diapositiva que sigue. Bueno, ahora les explico primero que está el Nisuín y está el Erusim. ¿Sí? Y en una de las etapas, el novio se compromete con la novia a establecer un certificado de derechos y obligaciones y dicen entre sí lo que van a cumplir y lo que no. Y ahí es donde se establece y cada uno vuelve a sus casas por un tiempo, podía ser por un año, y ellos quedaban comprometidos a tal punto que ellos no vivían entre sí, no cohabitaban todavía porque no se habían casado, pero en las leyes del Medio Oriente, hacer un contrato matrimonial equivalía a estar casados. Por lo tanto, cuando Moisés vio que él estaba siendo infiel, por lo tanto estaba fornicando. Por eso dice la palabra que era adúltera, porque no habiéndose todavía casado, ya estaba fornicando. ¿Se entiende? Es por el concepto en ese tiempo que lo que sería antes de las bodas equivalía a que el novio camine por la calle y vea a su novia con otro hombre en la esquina, cuando ya tenían el anillo de compromiso de bodas. Eso equivalía a ser infiel, al punto de ser un adulterio, porque ellos estaban legalmente casados sin cohabitar. ¿Se entiende? Bien. Entonces la segunda etapa del matrimonio, como vimos, Erusin y Swin, tenemos 7. Si quieren anotarlas, están muy buenas, porque esto es el todo. La primera, la etapa Kiddush. La etapa Kiddush consistía en, muchas veces, el padre de familia reunía al hombre y a la mujer que querían unirse en matrimonio. Y ahí establecían un convenio. Era una cena en la que los novios tenían que tomar una copa. De ahí viene el concepto de la copa Kiddush. ¿Sí? Es la copa de la cena, una de las que se toman también en las Pascuas, en Pesaj. ¿Sí? Bien, la segunda, Ketubá. Esta es propiamente el compromiso de bodas que consta en las bendiciones y las maldiciones, que representaba los derechos y obligaciones de la mujer, y esto era lo que a la mujer le permitía sentirse cubierta, protegida emocionalmente, económicamente, y que eso le aseguraba a ella que hasta el casamiento y posterior el varón iba a cumplir con todas las promesas. ¿Ok? Por eso, los 10 mandamientos representados en los 5 libros de la Escritura es nuestra ketubá. Es la certificación de que nosotros vamos a ser protegidos,
bendecidos, que no nos va a faltar sustento ni abrigo y que el Padre nos va a suplir como su esposa lo que necesitamos hasta que Él venga y se cumplan las bodas del Cordero. Por eso a veces nos confundimos, como dice a veces novia, a veces dice esposa, dice fornicaria, pero todavía no hubo bodas. Ahora entienden un poco más por qué, ¿bien? La tercera es el mojar. Bien, vamos a ver un poquitito qué es el mojar. Bueno, el mojar, que es el número 3, significa el pago o la dote. Y este es muy interesante porque el padre del novio tenía que pagar una dote, tenía que pagar un recompensa, dinero. Acuérdense de Isaac, Rebeca, se acuerdan que le entregaron camellos, vestidos, anillos, pulseras. Esos son las dotes, parte de los regalos que se iban a dar y las promesas hasta las bodas, hasta que sea el casamiento. Bien, en cambio, si esto no se cumplía, por supuesto, no se seguía el procedimiento. Pero acá vemos que en el punto número 4, cuando ambos decidían los convenios, cada uno se iba a su casa, ella se iba a la suya y a veces por un año no se podían ver. Pero estaba el amigo del novio. El amigo del novio era el que mandaba los mensajes del novio a la novia y le enviaba los regalos y le preguntaba y le decía que todo estuviera bien. ¿Ok? Y saben, esa función es muy importante porque después la vamos a ver con la función del Ruach, del Espíritu Santo. El Espíritu es aquel que cuando Yeshua dijo, me es necesario que me vaya, pero les enviaré el Consolador. Él los guiará a toda la verdad. Entonces el amado se fue, pero nos dejó a su misma esencia, el Espíritu de la promesa, para que sea nuestro fuego encendido a la espera de la llegada del amado. Amén. Bueno, la cuarta es el mikvé. Este es importante, significa baño ritual o inmersión. Y el mikvé era la purificación de la novia. La novia debía ser preparada, limpiada, se tenía que bañar, tenía que tener determinados baños rituales y ella se tenía que estar lista para el novio. Esto nos equivale a nosotros incluso a el obedecer el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, y las 7 fiestas que equivalen a la purificación de la novia hasta la venida. ¿Por qué? Porque cada uno de estos eventos son ensayos divinos, son moed, son citas del Eterno. ¿Saben a qué equivale? A ver, el que está casado o está en compromiso, tienen una fecha en la que se conocieron, otra fecha en la que se casaron, ¿no? Entonces saben cuál es el día. Todos van a estar atentos a ese momento. Si alguien se olvida, se arma la gran. Y ese momento es un día especial, ¿no? Es un día en donde ella se prepara para él. Bueno, eso equivale a las 7 fiestas de la menorá y a el Shabbat. Son citas. El Padre nos invita y nos dice, los estoy esperando a la amada a celebrar las fiestas con él. De nosotros depende asistir o no y rechazarlas. Por eso es importante entender el calendario, que lo vamos a ver el otro domingo. Entonces, en el 5, dijo Yeshua, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar morada, igual que el novio iba a preparar morada para la esposa. Por eso se casan los matrimonios bajo una jupa, que es como ese techito donde se ponen debajo con las florcitas tan lindo y no sabemos por qué está. Bueno, viene del Medio Oriente, de Israel,
y eso significa la jupa, ¿ok? Como dijimos el 6, que es el espíritu, ¿no? Que el Yeshua nos dejó su espíritu, que es el regalo, y junto con él nos da dones para que los ejerzamos en los ministerios, que son sus regalos inmerecidos. Y en la última etapa, Nisuin, la etapa número 2, las bodas del Cordero. Ahí ya son las bodas, el día en que viene el novio a buscar a su amada y pasan el umbral de la puerta y ya van a vivir eternamente juntos. Amén. ¿Todos esperamos ese momento? Amén. Todos esperamos que Yeshua venga pronto. A ver la que sigue. Bien. Ahora, vamos a la parte fea. Venía tan lindo. Bueno, ¿qué pasó ahora? Todo muy lindo, pero no me cierra algo. Israel pecó, porque venía todo bien. Moisés venía re feliz con las tablas, la que tú vas, viene el compromiso matrimonial. Y dice, yo no puedo entregar esto. Entonces la rompe. ¿Por qué lo rompe? Porque estaba el becerro de oro. Ese becerro de oro no era nada nuevo. Ya venía del Egipto, de otras civilizaciones. Era conocido como el dios Apis o el toro, que en su cabeza tenía el sol, no sé si les suena, el sol Invictus. Y este buey se ha considerado como una deidad de Osiris y digamos que tenía ciertas cualidades porque se asociaba al dios Sol, entre ellos conocidos en distintas ocasiones como Baal. Terrible, ¿no? Tiempo después, Jeroboam hizo 2 becerros de oro y esto se siguió repitiendo. Ahora, esto muchas veces está incluso en muchas congregaciones, porque se sigue adorando inconscientemente a Baal, a este becerro de oro que representa al sol. Vamos a la que sigue. Ahora vamos a decir por qué. ¿Ustedes sabían que el sol representa, en el catolicismo, vemos cuando se levanta el sol Invictus, ¿no? Y este sol es adorado, estableciendo el día especial como el Sun Day, el día del sol. El día del sol viene muy antiguamente, lo vamos a ver el otro domingo, por el mitraísmo. Y esto viene desde el origen de Nimrod. En la época de Nimrod, ¿se acuerdan cuando se construyeron y las lenguas se dispersaron? ¿Ok? Entonces, ese día era considerado como el día del dios Sol. Por eso el Señor estableció un día para él y es el 4º mandamiento y es el 7º día y es el Shabbat. El único día que tiene nombre en las Escrituras. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Porque el día que Él reposó, nosotros también debemos reposar. Entonces, la primera vez no permitió que Israel consumara el matrimonio, o sea, consumara el pacto. La Torá tiene como objetivo proteger a la novia, el compromiso es muy serio, eran considerados esposos sin cohabitar. Cualquier desobediencia o violación a la que tú vas era considerada adulterio. Ahora, mírenlo como historia, pero véanlo entre ustedes. O sea, mírense a ustedes cuando leen esto. Porque nosotros hacemos lo mismo. Cada vez que desobedecemos la Escritura, estamos rompiendo el pacto matrimonial y estamos siendo adúlteros para el Padre. Es tremendo. Moisés, Yeshua, es el novio. Los que creen y obedecen al Mesías son la novia. Entonces Moisés, el Mesías Yeshua, perdón, es el novio y los que creen y obedecen al Mesías son la novia. El matrimonio incluye al judío y al no judío, como dijimos. La segunda vez que Moisés entrega la Torá, ya no son los mismos que habían adorado. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los que habían adorado al becerro de oro? ¿Qué hicieron los levitas?
Se levantó la tribu de Leví, les cortó la cabeza, el Señor los mandó, y los que no murieron a filo de espada murieron en plagas. Así que los adoradores del becerro ya no estaban cuando el pueblo recibió las segundas tablas. Muy bien, vamos al que sigue. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo, ¿qué dijo? A ver, todos juntos. Amén, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Hizo un pacto, dijo, sí, acepto tu convenio y el pacto. Amén, vamos al que sigue. Por eso no podemos considerar abrogada la ley, ya que es justamente el único documento legal que avala nuestra ciudadanía y nuestra identidad, nuestra herencia, nuestro convenio y nuestra relación con Él. Cuando nos referimos a la ley, a la Torá, es escrita. Muchas veces Pablo habla de la ley oral, que no es la que está acá escrita. ¿Vieron que él dice, porque entonces yo no sé qué, no voy a seguir la ley? ¿A qué se está refiriendo? A la ley oral. ¿Ok? ¿Cuál es la ley oral? Eran las instrucciones de los rabinos, el Talmud, las tradiciones de hombres. A eso se estaba refiriendo que no iba a seguir, a esa ley, no a las escrituras, ¿ok? A la ley escrita, que fue escrita por el Eterno. Eso es muy importante recalcar porque a veces hay confusión en la interpretación de la escritura, ¿ok? Muy bien, vamos a la que sigue, ya estamos finalizando. Bueno, ¿qué pasó con Israel? ¿Se acuerdan entonces? La que sigue. El pueblo se divide, la casa del norte, la casa del sur. Pasamos a la que sigue. Por eso le dio divorcio a Israel y fue mancillada. Naciones oigan la voz de Yahweh, proclamen a todos los que están lejos y digan, aquel que dispersó a Israel, ¿por qué lo dispersó? Porque habían adorado el becerro de oro, porque cambiaron las fiestas, porque desobedecieron la palabra, porque instituyeron días que no eran los días del Señor. Dice que los dispersó, pero también los recogerá guardándolos como pastor a su rebaño. ¿Quién cumplió eso? Yeshua. Yeshua cumplió esta promesa de ser el pastor que vuelve a recoger a aquellos que fueron dispersos. Amén. Vamos al que sigue. Por eso se habla de Ezequiel 37. ¿Quién conoce esta historia? Tomó la vara de Judá y la vara de Efraín. Le dijo a Ezequiel, ponla en tu mano y únelas. Y así serán estas dos casas dispersas. La casa del norte, Efraín. ¿Saben quién es Efraín? Los dispersos entre las naciones. ¿Quiénes son dispersos entre las naciones? Nosotros. Nosotros representamos a Efraín. Y Judá, la casa del sur, representa a Israel, pero no Israel como nosotros, Israel también, sino a los judíos, al pueblo que está viviendo actualmente en Israel, que muchos de ellos no creen en Yeshua, se les llaman los judíos, ¿ok? Entonces, Israel es la unificación de Efraín y Judá en la mano. ¿Y quién es el único que puede unificar las dos casas? Yeshua, muy bien. Yeshua, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y le dijo a él, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Amén. Vamos a la que sigue. Ahí vemos el ejemplo. Muy bien, de Ezequiel haciendo el acto profético. Vamos al otro. Entonces le dijo la promesa, haré una nación en la tierra
en los montes de Israel, un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán jamás con sus ídolos, con sus abominaciones, con sus rebeliones. Bueno, sigue y dice, los limpiaré, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Habitaré entre ellos, mi siervo David será príncipe para siempre. ¿Quién fue? Yeshua. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Y los estableceré, multiplicaré y pondré mi santuario para siempre. Amén. Sabrán todas las naciones que Yahweh santificó a Israel. Amén. Vamos a la que sigue. Porque tú eres pueblo santo, el Señor, escogido para ser pueblo suyo. Esto léanse para ustedes. Ha sido escogido para ser su pueblo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos, pues eran más pequeños que todos los demás. El Señor los amó, los guardó, juramento que hizo a vuestros padres. Nos sacó con mano fuerte y redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón de Egipto. Reconoce que Él es Elohim, Él es Dios, Él es fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le guardan y aman sus mandamientos. Amén. Y guardan sus mandamientos. Muy bien, vamos a la que sigue. Entonces, no existe ninguna nación gentil que haya hecho pacto como lo hizo Israel. Yeshua nos habla que Él es el buen pastor. ¿Cómo un gentil puede ser parte de Israel y entrar en convenio a los preceptos? En el monte Sinaí, el pueblo fue disperso por desobedecer la ley y los profetas, pero Yeshua vino a unificar. ¿Ven? El que sigue. Entonces, la única forma de que Yeshua podía tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre, ocupar el lugar de la esposa, muriendo por ella. Por eso Yeshua vino a restaurar lo que se había perdido. No está abolida la ley ni los profetas. Él vino a renovar su pacto, a restaurar su pacto. El Señor no nos desechó a nosotros, ni tampoco a la Torá. Amén. Vamos a lo que sigue. Entonces, sucederá que cuando escuches estos decretos y los guardes y los cumplas, hay una recompensa. Cuidará su pacto contigo, su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a la que sigue. Entonces vemos en Apocalipsis, ¿qué dice la palabra? Aquí se requiere la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes para guardar los mandamientos y la fe en Yeshua. Amén. Amén. Ya estamos terminando. Una más. Entonces ahí estamos, anhelando ser esa amada, esa esposa. Por eso le decimos al Espíritu, al Ruach, que sople de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, y empieza a levantar esos huesos secos y empieza a despertar y a levantar para que Israel sea una y el Padre pueda venir a buscar a su esposa, porque no vendrá hasta que Israel sea una. Amén. Amén. Vamos a la que sigue.
Amén. Entonces mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Volvamos al diseño original. Celebremos sus fiestas obligatorias, el día de reposo. Seamos entendidos en los tiempos porque queremos ser la amada con vestiduras limpias que espera al amado. Amén. 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 Gloria a Dios.